Si Aida Merlano habla, tiembla la casa de Nariño. Aquí se lo contamos. En el año 2019, cuando Gustavo Petro era el líder más prominente de la oposición y Aida Merlano sacudía al país con sus confesiones sobre cómo funcionaba la política, el entonces senador quería que ese ventilador se prendiera y ensuciara a todo el que pudiera. La congresista había sido condenada a 15 años de prisión por compra de votos y estaba en la cárcel del Buen Pastor desde el año 2018 por ese tema. Allí se sentía desesperada y estaba dispuesta a negociar con la fiscalía. La sentencia de la Corte Suprema, que le puso tras las rejas, compulsó copias para investigar a 17 aliados y ex aliados vinculados a las casas Hurley y Char, que mandan la parada en la costa, sobre todo en Barranquilla. Abro comillas. Aida Merlano literalmente ha destruido su vida por proteger intereses muy poderosos de Barranquilla. Su salida es la confesión plena y su sometimiento a la justicia. Cierro comillas. Esto decía Gustavo Petro en uno de sus trinos. Y sigue. Si Aida Merlano habla, cae el poder político en Barranquilla. Temo por su vida. Cierro comillas. Agregó Gustavo Petro en otro trino de ese entonces. Para ese día que Petro habló en RCN Radio, Merlano ya se había volado de la cárcel. Lo había hecho además de manera espectacular, lanzándose con una cuerda desde un consultorio odontológico en el que había pedido una cita para un diseño de sonrisa. Las imágenes de Merlano saltando al aire para ser recogida por un hombre disfrazado de domiciliario estremecían al país. Ahí Gustavo Petro aseguró que era claro que había personas poderosas detrás de esa fuga. Abro comillas, siendo Aida una persona de extracción humilde que termina en una especie de relación sentimental y política. ¿Quién la hace escapar? Cierro comillas. Se pregunta y sigue. La dejaron escapar para favorecer a dos grupos, dijo Petro y añadió. Me preocupa algo, la vida de ella, la vida de Aida. En esa época, Petro se preocupaba por la vida de Aida y quería que ella hablara. Quería que ella encendiera el ventilador. Abro comillas, por lo que ella sabe, por lo que no dijo, por lo que aún tiene guardado como ser humano que afecta a esos dos grandes poderes. Temo por la vida de Aida Merlano. Cierro comillas, remató. En otros trinos, Petro también criticaba el silencio de la prensa frente a lo que sucedía con Aida. Meses después, cuando el gobierno de Iván Duque, tras haber roto relaciones con Maduro, decidió pedir la extradición de Merlano al entonces presidente interino Juan Guaidó, Petro se volvió a despachar. Abro comillas. Va a quedar Aida Merlano libre por la estupidez diplomática de Duque. En el fondo, Char, Hurley y Duque no quieren que la justicia tenga a Aida. Ella sabe mucho. Cierro comillas. Aseguró y luego agregó que, abro comillas, Duque en realidad quiere proteger a la mafia política de las declaraciones de Aida Merlano. Cierro comillas. También pedía que la fiscalía abriera una investigación por todo lo que decía la ex senadora. Abro comillas. Aida Merlano y alias Otoniel conocen la información que llevaría al conocimiento público y concreto de la sociedad de la inmensa podredumbre del régimen de corrupción que gobierna de facto a Colombia. Cierro comillas. Decía Petro en otro trino. Para el hoy presidente, esas declaraciones de Merlano gozaban de total credibilidad y podían sacudir los cimientos del poder en Colombia. Hoy, decenas de usuarios de redes sociales le recuerdan al presidente esos trinos. La revista Semana reveló
en su última edición las conversaciones de Armando Benedetti y Aida Merlano, en las cuales dejan muchas dudas sobre el papel que pudo tener ella, es decir, Aida, en la campaña del pacto histórico. Es decir, en el año 2019, cuando Petro era de la oposición, deseaba, anhelaba que Aida encendiera el ventilador. Hoy que es presidente, tiene temor. ¿Por qué? Porque si Aida Merlano habla, tiembla la casa de Nariño. Aquí se lo dijimos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.